ahora que continuamos. Veremos algo de escatología y la historia. ¿Se entendió la diferencia entre los que creen en el milenialismo, como que Cristo va a consumar todo finalmente cuando venga en el milenio? Cuando en realidad Cristo ya lo está consumando y uno dice, pero ¿cómo? Si los gentiles todavía tienen dominio sobre el gobierno. Sí, sobre algunos gobiernos sí, pero sin embargo los cristianos también hemos logrado, aunque son en escasos países, hemos logrado, y de hecho en Argentina tenemos, diputados, senadores, hemos puesto cristianos que tienen el Espíritu Santo adentro de los lugares de poder. Entonces, primero, la costumbre de que reinaran los no cristianos, los no apartados para Dios, ya venía cuando Cristo hizo su obra gloriosa de muerte y resurrección y cambió la historia. Ya tenían gobernando los no cristianos como 5.000 años, 6.000 años. Ya habían hecho todas las pirámides de Egipto, ya habían estado los imperios sumerios, babilónicos. ¿Me explico? Entonces, no es algo tan fácil como que se patee el tablero, porque Dios tiene que juzgar las obras de los hijos de ellos también. Dice que se visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso hoy son 4 por 8, 32, unos 300 años. 300, 350, hay gente que vive más, gente que vive menos. Pero también dice la Biblia que la bondad es hasta 1000 generaciones. Y todavía no pasaron 1000 generaciones desde que los humanos empezaron a decidir por sí mismos y a gobernar por sí mismos. ¿Me explico? Entonces, en los tiempos de los dioses, en el tiempo del creador, de Yahweh, el Adonai, el Shaddai, el Kankana, Yahweh de los ejércitos, Padre de Jesucristo, nuestro Padre espiritual, son largas las cosas, porque ellos son eternos. Entonces, lo que está sucediendo es que se está cumpliendo y va intensificándose y va evolucionando cada vez más el plan que Cristo ya compró hace 2000 años. No hay contradicción. Por ejemplo, dice que Cristo va a venir cuando la palabra de Dios sea predicada en todo el planeta. Y sin embargo, estamos en el año 2022, y ustedes bien saben que a pesar de que hay satélites en el espacio, todavía hay lugares de la Tierra, como la isla Sentinel y otros lugares, que lo pueden encontrar en YouTube, en el Google, que el humano no ha entrado. Mismo acá en el Amazonas en Brasil, hay un pedazo del Amazonas que nunca lo pisó un humano, ¿cómo podría decirlo? Un humano moderno. Hay humanos que hace miles y miles de años que están ahí y nunca tuvimos contacto con ellos. Entonces el Evangelio todavía hasta lo último de la tierra, hasta el último humano, todavía no supo el Evangelio. Pero también veamos el lado positivo, que el 70-80% del planeta ya lo conoce. Cuando Cristo vino eran él y 12 apóstoles, y después eran él y 70 que los mandó de 2 en 2, y después cuando él falleció en el aposento alto recibiendo el Espíritu Santo eran solo 120. ¿Ven cómo va evolucionando? Él, 12, 70, 120, ¿sí? Y después, bueno, miles y miles y miles y miles, y hoy se considera que somos más de 2.200 millones de habitantes de los 8.000 y moneda que hay en el planeta, los cristianos. Bendito sea Dios. Entonces, no hay contrariedad, la palabra de Dios va evolucionando, el plan de Dios va evolucionando hasta cumplirse, y se va a cumplir. Veremos a continuación algunos puntos fundamentales que la fe reformada establece para la historia en la escatología. ¿Cuánto vamos? 5. 5 minutos. Bien. La historia es el desarrollo de los propósitos de Dios. Dios lleva a cabo sus propósitos en la historia, especialmente en la así llamada historia sagrada o historia santa. La redención tiene una dimensión histórica, sus raíces en promesas, tipos y ceremonias del Antiguo Testamento, su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Cristo, y su consumación en los nuevos cielos y la tierra nueva. Involucra la historia de la humanidad también,
También adentro metemos la historia de la nación de Israel, que esa es una historia nuevita, tiene 75 años, a pesar de que la historia bíblica narra, primero la escribió Moisés hace 4.000 años, 3.500 años atrás, 4.000 años, pero narra desde antes, desde los últimos 6.000 o 7.000 años. Bueno, sin embargo, la historia de la nación de Israel empezó hace 75 años, se va cumpliendo, ¿no? Pero está también incorporada adentro, puesto que, sin embargo, adentro de la historia sagrada, ¿no? La historia de una persona que es Jesús de Nazaret, el Dios hombre, tan hombre como si no fuera Dios, tan Dios como si no fuera hombre. Jesús actualmente está vivo y actualmente no se escandalice nadie, los hermanos que me están mirando a través de los videos, pero gobernando el universo hay un humano. Gobernando el universo hay un humano, Jesucristo de Nazaret, es el Dios hombre. Él, cuando vino, trajo la naturaleza de Dios y la encarnó en un humano, y nació humano. Pero cuando resucitó, venció la muerte y resucitó, se fue todo él para arriba con Dios, al norte del universo, para gobernar todo desde allá, como se dice, en la central de operaciones universal. No se fue solo el Espíritu de Jesús, se fue con su cuerpo, con su mente, con todo. Y él es humano, aunque también es Dios. Bueno, la historia de un movimiento que es el cristianismo del Nuevo Testamento, ¿no? Puesto que, sin embargo, la historia sagrada es la clave para el significado de toda la historia, debido a que está en el centro de los tratos de Dios con el hombre, y puesto que toda la historia está bajo el control y dirección de Dios, podemos decir que toda la historia es una revelación de Dios. También interpretamos, digamos, punto 2, que Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor de toda esta historia y de todas estas cuestiones de Israel, de Jesús, de los cristianos, de que tiene que juzgar a los hijos de los que tuvieron naciones y fueron impíos. Eso también la Biblia lo dice claramente, que va a juzgar a los hijos de los que Dios, permitiéndoles armar naciones y gobernarse, hicieron macana y lastimaron a otros, y etcétera, etcétera. Dios va a juzgarlos a ellos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Bueno, todo eso está sucediendo. Sobre todo eso, el Señor de todas las historias, es decir, de toda la cosmogonía, es Dios. Es Dios. Esto se enseña claramente en las Escrituras. Los escritores del Antiguo Testamento afirmaban que el reino de Dios domina sobre todos, Salmo 103, verso 19, incluso sobre los reinos de las naciones, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6, y que Él, Dios, cambia el corazón del rey cuando Él quiere, cuando el rey se lo merece. Proverbios, capítulo 21, verso 1, se lo merece conforme al criterio de Dios, ¿no? Los escritores del Nuevo Testamento dicen que Dios realiza todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad, Efesios capítulo 1, verso 11, y que Él ha determinado los tiempos y lugares para la existencia de las naciones sobre la tierra. Él ha determinado el tiempo y el lugar, escuchen, para la existencia de las naciones de la tierra. Hechos capítulo 17, verso 26. Dios es Rey y actúa en la historia para llevarle a una meta dirigida divinamente. ¿Cuánto llevamos? 9. Decimos esto en última instancia. El hecho de que Dios está en control de la historia no significa que Él manipula a los hombres como si fueran robots. No. Pues siempre preserva su libertad en sus decisiones y su responsabilidad por ellas. Pero significa que Dios gobierna incluso sobre las malas obras, o sea, más allá de las malas obras de los hombres, con el fin de que sirvan a su propósito. De una u otra manera está siempre jugando un gran ajedrez y que le sale bien y lo va a ganar. Esto está en Génesis capítulo 50, verso 20. Y Hechos capítulo 4, verso 27 y 28. El hecho de que Dios es el Señor de la historia implica que todo lo que ocurre sirve a su propósito, de un modo o de otro. Eso está en Isaías capítulo 10, verso 5,
verso 12, 24, 27, 44, 28, 45, 1. Toda la historia cumple los propósitos soberanos de Dios, tanto para las naciones como para los individuos. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 5 y capítulo 8, verso 28. Bendito sea Dios. Como siempre decimos, la voluntad es inquebrantable. Ni Dios te lleva al cielo, ni los satanases te llevan al infierno. Entonces, debemos entrenar la conciencia, porque recordemos que nosotros siempre loamos al padre Abraham y decimos, ay, somos descendientes de Abraham porque Abraham le creyó a Dios. Pero la realidad que el que pagó el precio para que eso se pragmatizara en la tierra fue Jacob. La Biblia lo dice de esta forma, que era el nieto. Jacob luchó con Dios y con los hombres, con el ángel obviamente, porque luchó con un ángel, y venció. Nosotros somos descendientes de Jacob. ¿Se entiende? Somos descendientes de Jacob por la fe y somos descendientes de Jacob por la garra humana, por la valentía humana, por la decisión humana, por el libre albedrío humano. Entonces, entrenemos nuestra conciencia. El error o el problema o el engaño radica en la mente. El que no puede controlar sus propios pensamientos no va a poder controlar su divinidad. Los pensamientos negativos, los pensamientos de inferioridad, los pensamientos de minimalización son propios de la raza humana porque tenemos todavía un subconsciente que nos dice que estamos caídos. Recordemos que Adán y Eva no estaban caídos y no se sentían como nosotros montones de veces. Primero porque estaban en un entorno apropiado, adecuado, en el Edén, externamente hablando. No tenían conflictos, tenían la comida estiraban la mano y tenían la comida, el clima. Nosotros descendemos también de Adán y Eva. Ellos cayeron. Entonces, esa conciencia de minimalización también está en nosotros, pero la Biblia dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo, por lo cual debemos una y otra vez reemplazar los pensamientos humanos con los pensamientos de la Escritura, porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos carnalmente un poco inferior a los ángeles, pero coronados de mayor gloria y hermosura. Y no habla de hermosura física y de gloria de los campeones de la Copa de Fútbol. Habla de gloria de Dios y hermosura de la divinidad de la persona del Todopoderoso, que es el Espíritu Santo que está pegado a nuestro espíritu. Entonces dejemos y entrenemos y colaboremos, como dice la Biblia, que somos cooperadores de la construcción de la obra de Dios, de la edificación, dice, de la obra de Dios, que nuestra mente no gobierne, los pensamientos humanos no gobiernen sobre nosotros, sino que los reemplacemos por la Escritura, y no importa lo que veamos, no importa lo que pase, lo que leímos de la Escritura, lo que oramos, lo que lloramos, lo que creímos con Dios, lo que vivenciamos con Cristo, sea nuestra realidad, porque el hombre y la mujer sin fe no son agradables a Dios. Es decir, Dios no puede operar si no le creemos, lo que significa que Dios opera en función de lo que nosotros creemos. Y vamos a tener montones de situaciones y de momentos en que a veces durante semanas o meses o años no vamos a ver, pero recordemos ahí sí a Abraham, que creyó durante años, creyó que iba a tener un hijo aunque estaba estéril, ya no tenía edad para procrear su esposa, probablemente él tampoco, 75 años, no, él tenía 100, creo. Era un hombre muy grande, sin embargo engendró igual un hijo. Entrenemos la conciencia porque tenemos la mente de Cristo y salgamos y permitámosle a Dios que se exprese
a través de nosotros y que a través de nosotros conquiste la Cámara de Diputados, conquiste la Cámara de Senadores, conquiste los lugares que quiera conquistar, conquiste las empresas, levante naciones nuevas donde ponga cristianos y aplaste por mano de los cristianos las otras naciones que él quiere derribar.